Hola, soy José Zavala. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo increíble que sería entender exactamente lo que pasa por la mente de alguien? Imagina poder prever los comportamientos de esa persona especial, de tu jefe, o incluso de ese familiar complicado que parece imposible de descifrar. ¿Y si te dijera que es posible leer esos patrones en solo 5 minutos de observación? Después de 15 años como psicólogo comportamental, descubrí que todos seguimos patrones previsibles, patrones que funcionan como huellas dactilares de nuestra personalidad. Y lo más fascinante, cuando aprendes a identificarlos, es como si tuvieras acceso a un superpoder de entendimiento humano que muy pocas personas dominan. Antes de compartir estas técnicas que han transformado la vida de miles de mis pacientes, quiero saber, ¿de dónde estás viendo este video? ¿Y qué comportamiento humano te cuesta más comprender? Déjalo en los comentarios, ya que seleccionaré algunas respuestas para un video especial abordando casos específicos. Mi viaje para desvelar los misterios del comportamiento humano comenzó cuando era solo un estudiante de psicología. Era terriblemente tímido, y no podía entender por qué algunas personas parecían navegar tan fácilmente por las interacciones sociales, mientras yo me sentía como un extranjero observando un ritual desconocido. Fue entonces cuando comencé a observar, catalogar y analizar patrones de comportamiento. Al principio, solo como una forma de supervivencia social, pero pronto me di cuenta de que había descubierto algo profundo sobre la naturaleza humana. Nuestros comportamientos no son aleatorios. Siguen patrones específicos, condicionados por nuestra historia, nuestra biología y nuestras experiencias. Lo que voy a compartir hoy no está en libros académicos. Son técnicas que desarrollé a lo largo de décadas de práctica clínica y observación intensiva. Y lo más importante, son métodos que cualquier persona puede aplicar sin necesidad de formación en psicología. El primer principio para desvelar el comportamiento de alguien es entender que todos tenemos lo que llamo disparadores emocionales primarios. Son como botones invisibles que, cuando se presionan, desencadenan respuestas previsibles. Identificar estos disparadores es el primer paso para comprender profundamente a cualquier persona. Comencemos con lo básico. Cuando interactúas con alguien por primera vez, presta especial atención a los primeros 60 segundos de la conversación. En ese breve momento, la persona inconscientemente revela lo que yo llamo anclas de personalidad, temas, palabras o gestos que aparecen repetidamente y que funcionan como pistas de sus valores fundamentales. Por ejemplo, alguien que menciona constantemente el tiempo, los plazos o la puntualidad en los primeros minutos de conversación, probablemente tiene un patrón de comportamiento orientado hacia la eficiencia y organización. Esta persona valora la estructura y puede sentirse incómoda con imprevistos. Por otro lado, si en los primeros minutos la persona menciona frecuentemente a otras personas, relaciones o experiencias compartidas, estás frente a alguien cuyo patrón de comportamiento está orientado a las conexiones. Esta persona probablemente toma decisiones basadas en cómo sus acciones afectarán sus relaciones. La belleza de esta técnica es que funciona en cualquier contexto, profesional, familiar o romántico. Y una vez que identificas este patrón inicial, puedes prever con sorprendente precisión cómo esa persona reaccionará en diversas situaciones. Por cierto, si te está gustando estas revelaciones, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana traigo nuevos conocimientos sobre comportamiento humano que pueden transformar tus relaciones personales y profesionales. El segundo principio para desvelar patrones de comportamiento es lo que llamo teoría de los contrastes. Todos reaccionamos de manera diferente cuando nos enfrentamos a situaciones de presión versus situaciones de confort, y esta diferencia es reveladora. Observa cómo se comporta la persona en un ambiente relajado, tal vez un almuerzo informal o una conversación casual. Ahora, compáralo con su comportamiento en situaciones de presión, como un plazo ajustado
o una discusión acalorada. La diferencia entre estos dos estados revela lo que llamo amplitud comportamental. Las personas con una pequeña amplitud comportamental tienden a mantener consistencia en diferentes contextos. Son predecibles y generalmente confiables, pero pueden parecer rígidas o inflexibles. Por otro lado, las personas con una gran amplitud comportamental pueden parecer completamente diferentes, dependiendo de la situación, mostrando adaptabilidad, pero también una posible imprevisibilidad. Un ejemplo práctico. ¿Alguna vez conociste a alguien extremadamente encantador y elocuente en situaciones sociales, pero que se vuelve agresivo o defensivo cuando se les desafía? Esta gran amplitud comportamental revela un patrón importante. Probablemente estamos frente a alguien que depende profundamente de la aprobación externa y cuya confianza es más frágil de lo que parece. Cuando identifiqué este patrón en uno de mis pacientes ejecutivos, finalmente comprendió por qué sus equipos siempre caminaban sobre cáscaras de huevo a su alrededor, a pesar de que él se consideraba un líder accesible. Su comportamiento cambiaba drásticamente bajo presión, creando un ambiente de inseguridad. El tercer principio, y quizás el más poderoso, es lo que llamo regla de los 3 Rs: reacción, recuperación y retorno. Este es un método casi infalible para desvelar los verdaderos patrones de comportamiento de cualquier persona en menos de 5 minutos. Funciona así. Observa atentamente cómo la persona reacciona a una contradicción o una pequeña frustración. Reacción. Luego, observa cuánto tiempo le lleva volver al estado emocional anterior. Recuperación. Y finalmente, analiza si regresa al mismo tema más tarde o lo abandona por completo. Retorno. Este ciclo de 3 etapas revela patrones profundamente arraigados que la persona probablemente ni siquiera nota en sí misma. Por ejemplo, alguien que reacciona intensamente, se recupera rápidamente y nunca regresa al tema. Probablemente tiene un patrón de procesamiento emocional superficial, puede ser impulsivo y tener dificultades para manejar temas más profundos. Por otro lado, alguien con una reacción contenida, recuperación lenta y retorno constante al mismo tema, tiende a internalizar profundamente sus experiencias. Estas personas a menudo rumian sobre interacciones pasadas y pueden guardar rencores durante mucho tiempo. Recuerdo a una paciente que no entendía por qué su relación se estaba desmoronando, a pesar de todo su esfuerzo. Al aplicar la regla de los 3 Rs, identificamos que su pareja tenía un patrón de reacción mínima, recuperación aparentemente rápida, pero regreso constante a los mismos problemas semanas después. Este patrón reveló que, aunque parecía que los conflictos se resolvían, en realidad solo se suprimían, acumulándose hasta un punto de ruptura. Con esta comprensión, mi paciente pudo cambiar completamente su enfoque, creando espacios seguros para discusiones genuinas en lugar de creer en falsas resoluciones. El cuarto principio para desvelar patrones de comportamiento en solo 5 minutos es lo que llamo lenguaje no verbal prioritario. Todos nosotros, inconscientemente, priorizamos un canal específico de comunicación no verbal. Algunos son principalmente visuales, otros sinestésicos y otros auditivos. Puedes identificar esta prioridad observando hacia dónde la persona dirige su atención durante una conversación. Alguien que mantiene contacto visual intenso, observa detalles visuales y usa expresiones como «mira bien» o «desde mi perspectiva», probablemente tiene dominancia visual. Las personas con dominancia auditiva a menudo inclinan ligeramente la cabeza durante las conversaciones, como si estuvieran literalmente escuchando mejor. Responden más a las sutilezas vocales y a menudo usan expresiones como «suena bien» o «te estoy escuchando». Las personas con dominancia sinestésica tienden a moverse más, gesticular mientras hablan y usar lenguaje relacionado con sensaciones. «Eso me toca», «siento que» o «eso pesa mucho». Identificar este patrón es extremadamente valioso porque revela cómo la persona procesa información y, lo más importante, cómo se siente comprendida.
Si realmente deseas conectarte con alguien con dominancia visual, por ejemplo, usar gráficos, imágenes o incluso gestos más expresivos, hará que tu comunicación sea mucho más efectiva. Usé esta técnica con una pareja en terapia que estaba al borde del divorcio después de 15 años juntos. El esposo, con fuerte dominancia auditiva, siempre decía, «Nunca me escuchas». La esposa, con dominancia visual, respondía frustrada, «Pero siempre estoy aquí, mirándote, prestando atención». El problema no era la falta de amor o interés, sino una profunda incompatibilidad en el lenguaje no verbal prioritario. Cuando enseñé al esposo a mantener más contacto visual durante conversaciones importantes y a la esposa a modular más su voz y usar palabras que enfatizaran la escucha, su comunicación se transformó completamente en solo unas semanas. El quinto y último principio para desvelar patrones de comportamiento rápidamente es lo que denomino jerarquía de valores demostrada. No confíes en lo que las personas dicen valorar. Observa lo que realmente priorizan en momentos de elección forzada. En solo 5 minutos de observación atenta, puedes identificar los verdaderos valores de alguien observando. 1. Cómo asigna su tiempo cuando tiene múltiples demandas. 2. Sobre qué habla espontáneamente cuando no está siendo cuestionada. Y 3. Lo que provoca sus reacciones emocionales más intensas, ya sean positivas o negativas. Por ejemplo, alguien puede afirmar que la familia es su valor número 1, pero constantemente prioriza el trabajo cuando surge un conflicto de agenda. O alguien puede decir que valora la honestidad, pero reacciona con un extremo malestar cuando se le enfrenta con verdades desagradables. Esos patrones de incongruencia entre valores declarados y valores demostrados son extremadamente reveladores y a menudo están en la raíz de muchos conflictos internos e interpersonales. Trabajé con un ejecutivo que no entendía por qué sentía tanta insatisfacción, a pesar del éxito profesional. Al mapear su jerarquía de valores demostrados, quedó claro que aunque conscientemente valoraba el reconocimiento y los logros, sus patrones de comportamiento revelaban una necesidad mucho más profunda de conexión y significado. Este descubrimiento lo llevó a una reevaluación completa de su trayectoria de vida, lo que resultó en cambios significativos que finalmente alinearon sus comportamientos con sus valores más auténticos. Ahora, vamos a aplicar estos 5 principios junto con un método práctico que puedes usar de inmediato. Lo llamo la técnica de los 5 minutos reveladores. Es un proceso simple, pero increíblemente poderoso. Elige a alguien cuyo comportamiento te gustaría comprender mejor. Durante exactamente 5 minutos de interacción, haz 3 preguntas aparentemente casuales, pero estratégicamente formuladas. Primera pregunta: ¿qué crees que la mayoría de las personas valora más hoy en día? Esta pregunta revela, por proyección, lo que la propia persona valora, aunque inconscientemente. Segunda pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente frustrado o decepcionado? Esta pregunta expone los disparadores emocionales y las expectativas no satisfechas de la persona. Tercera pregunta: si pudieras cambiar algo en el mundo que te rodea, ¿qué sería? Esta pregunta revela aspiraciones profundas e insatisfacciones actuales. Durante estas respuestas, aplica los 5 principios que acabo de compartir, observando atentamente los patrones no verbales, las anclas de personalidad, la amplitud comportamental, el ciclo de los 3 Rs y la jerarquía de valores demostrados. Al final de estos 5 minutos tendrás un mapa comportamental sorprendentemente preciso de la persona. Un mapa que revela no solo cómo probablemente reaccionará en diversas situaciones, sino también lo que realmente la motiva y cuáles son sus necesidades más profundas. Usé esta técnica con cientos de pacientes, ejecutivos e incluso en mi vida personal, y los resultados son extraordinarios. Las personas a menudo se sorprenden con la precisión de las observaciones y se sienten genuinamente comprendidas, muchas veces por primera vez. Recuerdo usar este enfoque con mi hijo adolescente,
durante una fase particularmente difícil en la que parecía completamente cerrado a la comunicación. En solo 5 minutos de conversación estructurada, descubrí patrones que revelaron sus verdaderas preocupaciones, que no tenían nada que ver con lo que imaginaba. Esta comprensión no solo resolvió nuestro conflicto inmediato, sino que transformó profundamente nuestra relación, creando un espacio de entendimiento mutuo que perdura hasta hoy. Lo más fascinante de desvelar los patrones de comportamiento es que esta habilidad transforma no solo cómo ves a los demás, sino cómo te entiendes a ti mismo. Al aplicar estas técnicas, muchas personas perciben sus propios patrones automáticos, a menudo instalados en la infancia, que ya no sirven a sus propósitos actuales. Un aviso importante: con gran poder viene una gran responsabilidad. Estas técnicas no deben ser usadas para manipulación o control. El verdadero propósito de desvelar los patrones de comportamiento es crear empatía genuina, comprensión profunda y conexiones más auténticas. Cuando realmente comprendes a alguien, ya sea una pareja romántica, un compañero de trabajo, un hijo o un amigo, creas espacio para aceptación y crecimiento mutuo. Dejas de reaccionar a los comportamientos superficiales y comienzas a responder a las necesidades reales detrás de esos comportamientos. En mis años de práctica clínica, he sido testigo de relaciones al borde del colapso, que fueron completamente revitalizadas cuando solo una de las partes aprendió a identificar y responder a los patrones de comportamiento subyacentes, en lugar de reaccionar solo a los comportamientos manifiestos. Vi equipos disfuncionales transformarse en unidades altamente productivas cuando los líderes aprendieron a leer y responder a los patrones de comportamiento de cada miembro, en lugar de tratar de forzar a todos a encajar en el mismo molde. Y lo más gratificante, vi a personas liberadas de décadas de sufrimiento, cuando finalmente comprendieron sus propios patrones autodestructivos y aprendieron a reemplazarlos por comportamientos más alineados con sus valores y aspiraciones más auténticas. Para concluir, me gustaría dejar un desafío. Durante los próximos 7 días, elige a una persona por día y aplica la técnica de los 5 minutos reveladores. Puede ser alguien cercano o incluso un conocido casual. Practica identificando los 5 patrones que compartí hoy. Al final de esta semana, habrás desarrollado una habilidad que muy pocas personas poseen: la capacidad de ver más allá de las apariencias y comprender las fuerzas invisibles que moldean el comportamiento humano. Si este video fue útil para ti, no olvides dar like, compartirlo con alguien que se beneficiaría de estas técnicas e inscribirte en el canal para más contenidos sobre psicología práctica y desarrollo personal. Soy José Zavala y mi misión es democratizar el acceso a herramientas psicológicas que pueden transformar profundamente nuestras relaciones y nuestra calidad de vida. ¿Cuál de los 5 principios te pareció más interesante? ¿Y con quién vas a practicar primero? Déjalo en los comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video, donde te enseñaré cómo usar estos patrones de comportamiento para resolver conflictos aparentemente imposibles en menos de 15 minutos. Hasta entonces.